un poco me pregunto, y eso será objeto de otro programa, pero es que hay una cantidad de desafíos económicos en este país que el terremoto de alguna manera tendrá que obligar a aplazar. ¿Qué se invierte? ¿Qué se ralentiza? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, hay un anuncio, hay una solicitud de pedir bajar las tasas de interés para vivienda, pero ¿es eso posible dentro de la política general de Banco de la República? Pero será otro tema, el económico, que trataremos más adelante. Pero Jean-Pierre, sobre este tema. Diana, indudablemente un fenómeno como el terremoto cambia las prioridades del gobierno. La agenda del gobierno se ha concentrado en la atención inmediata, en la capacidad de reacción, sobre todo en los territorios. Y creo que allí el gobierno ha demostrado eficiencia, eficacia, presencia y sobre todo conexión directa con los mandatarios regionales. Ha estado en el Chocó, ha estado en Risaralda, ha estado en el Valle del Cauca. No solamente el presidente de la República, el vicepresidente y los ministros han hecho esa presencia. ¿Cuál es el verdadero reto que sigue ahora? El verdadero reto es que ya demostraron capacidad de reacción pese a que apenas se estaban acomodando en los escritorios, pero ahora tendrán que demostrar capacidad de ejecución y capacidad y gerencia para la reconstrucción, que no va a ser una tarea fácil. Estamos hablando, el mismo presidente lo ha dicho, de alrededor de 30 billones de pesos que se necesitan en medio de una crisis fiscal supremamente profunda. Es bueno señalar que el gobierno ha generado la confianza de los empresarios en Colombia. En menos de una semana, empresarios agremiados en la ANDI y otros a título propio, como el Grupo Santo Domingo, como Gilinski, como David Vélez y el mismo banquero Sarmiento Angulo, han anunciado aportes que ya están llegando, pasando el $500 million de pesos, lo cual es algo histórico, pero adicionalmente que genera de alguna manera una confianza del empresariado hacia el nuevo gobierno. Pero decirlo de esta manera, al gobierno no lo van a medir por los anuncios, al gobierno no lo van a medir por las buenas intenciones, al gobierno lo van a medir finalmente por la capacidad de ejecución, por la capacidad de gerencia y la capacidad de reconstrucción. Porque como en Colombia tenemos un aluvión de noticias todos los días y de problemas todos los días, seguramente en un mes ya pocas personas recordarán la catástrofe y nos iremos desplazando hacia temas del día a día, de la agenda del día a día, pero aquí hay que hacerle seguimiento sobre todo a la ejecución de la reconstrucción, y eso será muy importante para que el gobierno pues se concentre y se enfoque en esos esfuerzos y que se puedan emplear todos esos recursos que han llegado y que van a llegar no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, para que se haga una reconstrucción efectiva y sobre todo una atención oportuna a las miles de víctimas que en estos momentos atraviesan una situación bastante preocupante. Decir que, por ejemplo, lo del ministro Jaime Andrés Beltrán no tiene defensa alguna. Es un fuera de lugar y un gran papayazo, además para la oposición, pero evidentemente hoy el mismo procurador general de la Nación, Gregorio Alhaj, ha dicho que no ve que haya cometido alguna conducta que pueda ser investigada desde el punto de vista disciplinario. Por supuesto, va a ser objeto de un debate de control político en el Congreso de la República, a papaya puesta, papaya partida, y le pusieron la papaya a la oposición. Pero, en conclusión, al gobierno lo van a medir es por su capacidad de ejecución, por su capacidad de gerencia y no por los anuncios. Doctor Pombo, ¿falta usted? Bella frase aquella de los cachacos de antaño cuando decían que poner la cara no es pagar la deuda, pero abona. Y yo creo que eso aplica. En el siglo XXI, en la época contemporánea, el arte de gobernar está fuertísimamente atravesado por el arte de comunicar. Y quiero resaltar eso. Este es un gobierno que con tan solo 11 días de gobierno y a pesar de esta tragedia nacional, ha comunicado pronta,
Hay una y comunicación asertivamente. permanente, sin ni siquiera tener voceros específicos. La comunicación ha Increíble. partido del presidente. Partió el presidente con una cultura organizacional ejemplar, yo creo que de alguna manera muy tácita, pero que venía dándose desde la misma campaña y que fue replicada de manera inmediata por su vicepresidente y así sucesivamente. Entonces yo resalto eso, ¿por qué? Porque eso no es menor. Eso ha generado un ambiente, una atmósfera de confianza tal que yo me atrevería a decir que la gente, si hoy pusiéramos a hacer una encuesta, estaría en términos generales altamente satisfecha. Las víctimas, sus familiares, los gobernantes regionales, etcétera, etcétera, están satisfechos, altamente satisfechos. Pero no solo eso, ya lo han dicho acá en la mesa y yo lo resalto. El mercado, por ponerlo en términos económicos, es decir, los agentes económicos, es decir, los billonarios de este país, no solo han donado mucha plata, sino que han mandado mensajes de solidaridad importantísimos. Los Gilinski, el doctor Vélez, los señores Santo Domingo, que van de la mano y al paso con mensajes tan importantes como los de Shakira. ¿Qué quiero decir con eso? Un gobierno desprestigiado, ilegítimo, un gobierno auténticamente corrupto o que eso transmite a la opinión pública, no recibe esos mensajes de solidaridad de las bases ni de las élites. Y eso lo ha logrado en muy buena medida este gobierno, y eso hay que reconocerlo y felicitarlo. Pero al paso de todo eso, ya se ha hecho acá, pero también lo subrayo, el liderazgo de todos los ministros, excepción hecha del doctor Jaime Andrés Beltrán, que se le olvidó que en tiempos contemporáneos lo más importante es comunicar asertivamente y sin lugar a equívocos y errores, pues excepción hecha de ese señor que no ha cometido delitos, ni siquiera faltas disciplinarias de ninguna naturaleza y que por supuesto no cabe ninguna moción de censura, pero más allá de eso, el embarrador fue enorme. De criterio y de criterio político, en un momento en donde no se pueden cometer esos errores porque rompe con, digamos, la égida más importante del presidente de la Espriella, que es su capacidad de comunicar. Sin comunicar asertivamente y oportunamente no hay liderazgo, y sin el liderazgo no hay confianza. Y esto es lo que yo resalto de este gobierno. Y termino con esto. No es menor que toda esta mano de recursos se van a agenciar, yo creo que de manera muy exitosa, a través de este nuevo fondo, resaltando las enseñanzas y moralejas del FOREC de los años 98, 99, del doctor Andrés Pastrana Arango, pero con unos temas, digamos, adicionales. Por ejemplo, la velocidad con la que se desembolsaron los $200 millones del Banco Mundial me parece sorprendente. Entiendo yo que van por muy buenos pasos el tema de bajar temporalmente los aranceles a las Estados Unidos, entiendo. Ahora vamos para ese tema. Es decir, hay unos temas que me parece que eso sin liderazgo, sin la confianza, llegando 8 días después a la tragedia, sin que la gente lo abrace, lo quiera, sin el respaldo, por ejemplo, los mensajes de Alejandro Eder, fantásticos, que no es precisamente abelardista, fantásticos. El del alcalde de Pereira, con lágrima en ojo, agradeciendo la presencia porque con el doctor Petro no se había reunido en 4 años. Ese tipo de cosas me parecen realmente sobresalientes. A mí me